Y hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal Medicina Azarosa. Este video, que es Fisiología de la Tiroides, es el inicio de una serie de videos que vamos a poner aquí en este canal acerca de tiroides. Tanto un poquito antes, es decir, eje hipotálamo hipófisis tiroides, así como la fisiología de la tiroides y por supuesto patología tiroidea y las funciones tiroideas. Espero que les guste esta serie de videos, espero que les guste este video y si tienen dudas no olviden comentar, dejar aquí sus comentarios, opiniones, cualquier cosita, estamos al tanto. Vamos a iniciar con este tema muy chévere. Bueno, como ya ustedes saben, me presento, mi nombre es Mario Peralta, médico pasante del Servicio Social en la Coordinación de Donación y Trasplantes en ISSSTE Regional Puebla, México. Bueno. La tiroides es maravillosa, la tiroides es increíble, hablar de la tiroides, tanto su fisiología como su fisiopatología, es algo muy interesante, algo muy común que van a ver a lo largo de su vida clínica para aquellos que se dediquen al área de la salud, ya que ha aumentado la prevalencia y la incidencia de las patologías tiroideas, tanto malignas como benignas. La tiroides, que es de quien vamos a hablar y de su fisiología, es un órgano y se va a encontrar en una región anterior, es decir, delante del cuello. Consta de dos lóbulos simétricos, sin embargo, hay variables anatómicas y a veces podemos encontrar un tercer lóbulo, que lo vamos a explicar más adelante. Y están unidos esos lóbulos por un istmo, es decir, como un puente. La glándula tiroides va a empezar a secretar hormona tiroidea desde la semana 20 a la 24 de gestación. O sea, estamos hablando del producto, ¿no? Del desarrollo. Una vez que nosotros nacemos, la tiroides puede llegar a pesar de 1 a 3 gramos y ya cuando llegamos a una edad adulta puede llegar a pesar de 10, 15 hasta 20 gramos aproximadamente. Esto pues por supuesto depende de la variabilidad anatómica de cada persona y del sexo, así como del tamaño, por supuesto. Vamos a hablar de 3 hormonas principales, la T3 y la T4, así como la calcitonina, pero pues para estos temas con fines de importancia en cuanto al metabolismo tiroideo, vamos a hablar de T3 y T4. Es una glándula endocrina, se considera la más grande de todo el sistema endocrino en nuestro cuerpo. Y recordemos que está muy vascularizada, es por ello que tenemos una actividad metabólica muy importante al momento en que se sintetiza de más, se secreta de más o también tenemos una deficiencia en la función tiroidea. En cuanto a las características anatómicas, es una glándula que tiene un color marrón, rojizo, va a tener una forma de H o de mariposa. Vean aquí, lo vamos a hacer un acercamiento. Esta cosita que vemos de este lado, esta es la variabilidad anatómica que yo les comentaba. Puede ser un tercer lóbulo, ¿vale? Y este lóbulo es el lóbulo piramidal. No todos lo tienen, pero sí es muy común que se presente. En cuanto a sus regiones, tenemos entonces el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el istmo, que es quien conecta. A veces tenemos un lóbulo piramidal, ¿ok? Y este puede extenderse desde el istmo hasta el hueso hioides. Se encuentra ausente, es a menudo que esté ausente. Se encuentra rodeado por la fascia pretraqueal, en este caso de las estructuras como el esófago, la tráquea y la faringe, y está firmemente unido al esqueleto laringe. Las glándulas paratiroideas las vamos a encontrar en la cara posterior de nuestra glándula tiroides. Vamos a encontrar 2 glándulas paratiroides en cada lóbulo, es decir, vamos a tener un total de 4 glándulas paratiroides. Iniciamos con la anatomía de la tiroides. Entendemos que a veces la anatomía es la pesadilla de todos nosotros los estudiantes del área de la salud. Sin embargo, vamos a hacerlo más dinámico, localizando las estructuras fácilmente para que podamos aprenderlo, ¿ok? Primero hablemos de la irrigación. La irrigación va a estar realizada por 2 arterias principales, que es la arteria tiroidea superior y posterior la arteria tiroidea inferior, ¿ok? Porque pues son 2 segmentos principales de la tiroides. Posterior a ellos se conoce que hasta en un 10% de los casos está la tiroides irrigada por la arteria tiroidea IMA. Ok, entonces bueno, para que todo esto nos quede más claro, vamos a localizarnos desde el origen de todo, es decir, el corazón. Tenemos el corazón que no se ve aquí, pero recordemos que del corazón sale ¿quién? La aorta, que aquí está, vamos a tenerla, ¿vale? Miren, la aorta. Posterior a ello, recordemos que en el callado aórtico surgen
tres grandes troncos, por así decirlo. Tenemos a la arteria subclavia, que es la que encontramos aquí. Arteria subclavia en este caso es la izquierda, por supuesto. Tenemos una arteria media, que es la arteria carótida común izquierda, que es la que está aquí, ¿ok? Bueno, lo vamos a encerrar. Y posteriormente tenemos el tronco braquicefálico, que es este que está aquí, ¿vale? Este tronco a su vez se va a bifurcar y vamos a tener dos ramas más, que es la arteria subclavia ya a la derecha, ¿ok? Y tenemos a la arteria carótida común derecha, que es la que está aquí. Ahora bien, nos vamos más para arriba. La arteria carótida común sigue avanzando. ¿Y qué va a suceder aquí? Se va a dividir en dos. Arteria carótida interna, ¿ok? Que de hecho aquí en la imagen se ve como más externa, ¿no? Pero esa es la interna. Y tenemos la arteria carótida externa. Habíamos mencionado de la arteria tiroidea superior. Se origina de la primera rama de la arteria carótida externa, es decir, aquí. ¿Ya vieron? Y de hecho aquí se señala. Ese es el origen de la arteria tiroidea superior. Y entonces vemos cómo desciende nuevamente y empieza a irrigar la porción superior y anterior de la tiroides. Ahora, arteria tiroidea inferior, pues vamos a buscarla. Ya hablamos de las estructuras. Muy sencillamente nosotros sabemos entonces que se va a originar del tronco tirocervical. ¿Qué rayos es el tronco tirocervical? Bueno, el tronco tirocervical se va a originar de la arteria subclavia. Entonces vean aquí está el tronco tirocervical. Le voy a hacer un acercamiento. Y aquí está escondidita, ¿vale? Que se origina de la arteria subclavia izquierda, que se origina del callado aórtico, que se origina del corazón, ¿ok? Y de aquí entonces vamos a tener esta ramita que va a penetrar la glándula tiroides por su cara posterior. Entonces aquí se desarrolla la arteria tiroidea inferior. Ahora hablemos de esa arteria tiroidea IMA en un 10% de los casos. Esta va a irrigar el istmo. ¿Se acuerdan? El puente que habíamos mencionado aquí. Ahora, hablar de la arteria tiroidea IMA es hablar de un origen variable. Puede ya sea originarse del tronco brachiocefálico, arteria carótida común derecha, arterias subclavias u otras, ¿vale? Hablar del drenaje de la glándula tiroides también pues es sencillo y un poquito más fácil. Entonces, nuevamente, vamos a identificar las estructuras. Vámonos comenzando de abajo hacia arriba con la vena cava superior, la vena brachiocefálica derecha, evidentemente, esa sería la izquierda, ¿ok? De aquí, nosotros si continuamos con la vena brachiocefálica izquierda hacia arriba, hacia ascendente, se va a originar la vena yugular interna, la vena tiroidea superior y media, que se van a originar de la vena yugular interna. Entonces vamos a identificarlo. Ya sabemos que aquí está la vena yugular interna y vamos a encontrar la vena tiroidea. En este caso, la media se encuentra aquí y la vena superior se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces estas dos van a desembocar para empezar a drenar la sangre venosa, pues valga la redundancia. Ahora, por el otro lado, vamos a identificar las venas tiroideas inferiores que van a originarse de la vena brachiocefálica que habíamos mencionado aquí, ¿vale? Entonces regularmente es de la brachiocefálica izquierda, ya que esta es en su porción más larga. ¿Ok? Esto es proximal y desde aquí empieza a dar origen a las venas tiroideas inferiores, que como su nombre lo dice, van a drenar la porción posterior e inferior de la glándula tiroides. Está inervada principalmente por el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, es importante mencionar que en el sistema endocrino tenemos tanto actividad simpática como parasimpática. Eso es esperado, ¿no? Entonces, de la forma simpática, nosotros vamos a inervarlo por ganglios simpáticos cervicales, superiores, medios e inferiores. Esta activación va a precipitar el hipertiroidismo, si es que pues es una excitación constante. Por otra parte, hablar de la inervación parasimpática es identificar y hablar de las fibras del nervio vago, ¿ok? La activación puede precipitar al hipotiroidismo. A nivel microscópico, nosotros en la tiroides, miren, si hacemos un acercamiento a cualquiera de sus dos lóbulos, vamos a encontrar estas como pequeñas cavidades, esas cavidades que
son como esferas, por así decirlo, y que por dentro o dentro de ellas se va a encontrar un coloide, un tipo de gelatina que va a estar rico, lleno de glucoproteínas, que en este caso sería la tiroglobulina, lo vamos a ver más adelante. Esto es conocido como folículo tiroideo y es la unidad que fabrica o que se dedica a estructurar, sintetizar y secretar al torrente sanguíneo las diferentes hormonas tiroideas. Este folículo tiroideo está estructurado o está hecho por varias células pequeñitas, varias células cilíndricas. Estas células son llamadas células foliculares, ¿ok? Y la célula folicular, que es esta célula de aquí, es la unidad funcional de la tiroides. Bien, aquí tenemos un corte histológico de la tiroides. Entonces nosotros podemos identificar los folículos tiroideos. Vean, nos vamos a acercar. Vean aquí, esto es esquemático. Entonces recordemos, nosotros aquí en el folículo tiroideo tenemos al coloide, que es la gelatina que se encuentra dentro de nuestro folículo tiroideo. A su vez, el folículo tiroideo está conformado por los tirocitos o células foliculares. Entre cada tantos tirocitos, nosotros vamos a encontrar células parafoliculares o también conocidas como células C. Vamos a encontrar, por supuesto, capilares, que es donde va a llegar el yodo y también donde se van a secretar ciertas hormonas. Y tenemos el tejido conectivo laxo aureolar. Vean aquí nuevamente, tenemos un vaso sanguíneo grande y ya con los capilares nos vamos a ir acercando a los folículos tiroideos. Entonces, cada folículo tiroideo va a estar rodeado. Muy importante mencionar, pues los folículos tiroideos varía su tamaño entre uno y otro. Y esto depende mucho de la función de la tiroides, si ha sido estimulado por la TSH. Sin embargo, lo importante de todo esto es que vamos a tener estas células que ya habíamos mencionado, que son los tirocitos. Entonces, recordemos que cada folículo tiroideo está rodeada por tirocitos. El tamaño de los folículos tiroideos y la cantidad de coloide va a variar según la función y si es que este folículo o en general la tiroides está en un estado activo o inactivo. Vean aquí entonces cómo en un estado de alta actividad folicular vamos a encontrar un aumento en la reabsorción, unas lagunas de reabsorción. Vamos a notar que hay una disminución en el coloide y vamos a notar que se hipertrofian un poco más las células foliculares o los tirocitos, es decir, aumenta su volumen solamente, no aumenta su número. Y esto se debe precisamente a que hay una actividad que constantemente está traspasando nuestras células tiroideas o bueno, los tirocitos. Nosotros en un estado normal no vamos a ver un cambio significativo. Sin embargo, cuando hay una inactividad, entonces es claro mencionar que la tiroides podría aumentar un poquito de tamaño y eso se debe a que el coloide se está concentrando en el folículo tiroideo. ¿Esto para qué? Para prepararse en un nuevo estímulo por la TSH o hormona estimulante de la tiroides. Interesante y muy importante mencionar que de un 100% del volumen de la tiroides, el 30% está constituido tan solo por la tiroglobulina. ¿Y qué es la tiroglobulina? La glucoproteína constituyendo al coloide, que es todo lo que vamos a encontrar aquí adentro. Entonces es muy interesante mencionar que el tamaño de los folículos es variable. Puede llegar a medir desde 50 micras hasta 1 milímetro de diámetro. Esto es muchísimo y claramente esto puede verse a simple vista. Muy bien, entonces ya para darle seguimiento a lo que nos compete vamos a hablar de la fisiología tiroidea. Vamos a iniciar entonces con el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Obviamente esto de manera resumida para entenderlo más fácilmente. Bueno, el hipotálamo, que es la primera estructura en este eje, es muy importante porque el hipotálamo va a dar la primera señalización para iniciar todo este proceso hasta el punto de liberar hormonas tiroideas. ¿Qué sucede con el hipotálamo? ¿Por qué nos importa tanto? Porque el hipotálamo va a liberar la TRH por medios de sus dendritas. Va a haber una estimulación. ¿Qué es la TRH? Es la hormona liberadora de tirotropina. Ahora bien, lo que nos importa de todo esto es que esta hormona liberadora de tirotropina va a estimular o va a llegar en una primera eminencia media de la hipófisis, más específicamente en la adenohipófisis. Ahora bien, en la adenohipófisis va a viajar por ciertos vasos portales hasta llegar a las células tirótropas. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que nos importa de esto?
que estas células van a liberar una segunda hormona. Entonces ya tenemos el hipotálamo que actúa como primera, tenemos la hipófisis como segunda, la cual va a liberar una hormona que es la TSH o la hormona estimulante de la tiroides. Entonces vamos a hablar ya de la tercera estructura, la tiroides. Muy bien, entonces a partir de esto vamos a hablar de la fisiología de la TSH, o sea, nos vamos a enfocar en la glándula de la tiroides, ¿ok? ¿Qué es la TSH? ¿Cómo es que llega a la tiroides? ¿Cómo es que promueve esta activación o esta respuesta biológica? La verdad es que a primera instancia nos da mucho miedo a veces ver tantos mapas conceptuales, mentales, esquemas acerca de los diferentes procesos de respuesta biológica. Sin embargo, este esquema es muy sencillo y con esto vamos a entender mucho de la fisiología de la TSH en una primera presentación con el tirocito y por supuesto con el folículo tiroideo. Entonces, de primera instancia llega aquí la TSH, ¿ok? La TSH es la hormona estimulante de la tiroides, la TSH proviene de la adenohipófisis, muy bien. Ahora, la TSH, ¿a dónde se va a unir? Obviamente a su TSHR, o sea, a su receptor de TSH. Su receptor de TSH es de esta forma bien rara, ¿ya vieron? Son 7 subunidades transmembranales. Esto significa que es un receptor acoplado a proteína G. Entonces llega a la TSH, a su receptor acoplado a proteína G, y recordemos que los receptores acoplados a proteína G pueden tener GQ, GS o GI. En este caso es GS y GQ. ¿Qué significa GS? La GS significa una proteína G de tipo estimulante, por eso la S, stimulated, estimulante, ¿ok? Ahora, ¿qué va a promover? La TSH por parte de la proteína G va a promover a la activación de el adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa, pues como su nombre lo dice, va a ciclar ¿a quién? Al ATP, a los ATPs que ya están en esta célula. Y lo que va a convertir el ATP va a pasar a AMP cíclico. ¿Por qué necesitamos el AMP cíclico? Porque gracias al AMP cíclico podemos activar la respuesta de la proteincinasa A. La proteincinasa A está inactiva. Llega el AMP cíclico que fue activado y entonces pasa la proteincinasa de forma activa. ¿Para qué nos sirve tener la proteincinasa de forma activa? Va a promover que se expresen los importes de sodio-yodo, es decir, los NIS, que los vamos a ver más adelante. Va a promover a que haya una mayor expresión de la tiroglobulina, o sea, del coloide que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Y va a promover a que se sintetice una enzima, que es la peroxidasa tiroidea, y que tiene un papel muy importante en la fisiología de la tiroides, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto es por parte de la GS, pero en el tipo Q o en el subtipo Q, esta subunidad, vamos a tener otro tipo de actividad metabólica. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Cuando es GQ, lo que va a activar es la PLC o la fosfolipasa C. La fosfolipasa C son unas enzimas intracelulares que se encuentran en la membrana, ¿ok? En las eucariotas, o sea, en las bilipídicas sobre todo. Entonces, esta fosfolipasa C beta lo que va a activar es, va a generar un producto, el fosfatidilinositol bisfosfato. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para activar la DAG, es decir, el diacilglicerol. Y el diacilglicerol es muy importante porque vean lo que va a promover, a que se exprese la PKC. La PKC es la proteincinasa C, ¿ok? Un poco diferente a la proteincinasa A que estaba en el otro esquema. La proteincinasa C, por su parte, lo que va a promover también es un flujo de yodo, o un aumento del flujo de yodo apical, ¿ok? En la parte apical del tirocito. Un aumento de la generación de peróxido o agua oxigenada, como lo conocemos vulgarmente. Un aumento de la iodación de la tiroglobulina y por supuesto un aumento de la activación del óxido nítrico sintasa, ¿ok? Constitutiva. Entonces esto es muy importante porque nos va a ayudar precisamente a seguir el proceso metabólico posterior a la síntesis de hormonas tiroideas. Por el otro lado, el inositol trifosfato, que es el que tenemos aquí, es decir, ya después de activar al diacilglicerol, se va a dirigir al retículo endoplásmico. Recordemos que el retículo endoplásmico es un organulo que entre muchas funciones, una de ellas es guardar
iones de calcio, ¿ok? Entonces, una vez que el inositol trifosfato llega aquí, por supuesto que va a liberar los iones de calcio. Estos van a salir del retículo y van a viajar en el citoplasma. Una vez que tenemos tanto calcio en el citoplasma y que además el flujo de calcio es hacia adentro, es decir, de afuera hacia adentro, pues evidentemente la concentración aumenta y con ello vamos a promover a la activación de la KMK, la proteína quinasa dependiente de K-modulina, que es una clase de enzima que se activa mediante aumentos de concentraciones de calcio. Obviamente intracelulares, ¿no? Hablar de todas estas de forma muy específica es algo súper complejo. Sin embargo, al final del día, al activar la KMK, lo que vamos a promover es lo mismo: un aumento del flujo del yodo, la generación de peróxido, ¿okay? La iodación de la tiroglobulina y la activación del óxido nítrico constitutivo, ¿vale? La sintasa. Bueno, todo ese esquema que les acabo de platicar se resume en este dibujito. ¿Ok? En este dibujito pasa todo. En este esquema que es el tirocito, la célula, la unidad estructuro-funcional de la tiroides. Ojo, no como tal la fábrica. Un solo tirocito no puede generar hormona tiroidea, necesita todo el folículo tiroideo, es decir, a más tirocitos y al coloide. Sin embargo, todo lo que les acabo de explicar es lo que sufre un tirocito al ser estimulado por una TSH. Entonces, se acordarán que les dije que expresábamos un NIS, es decir, un sodio-yodo sin porte. Sin porte significa que es un cotransporte. Un cotransporte significa que es un transporte que va acompañado de dos o más sustancias. Entonces, en este caso, un cotransporte en una misma dirección se llama sin porte. Si va en direcciones opuestas, es decir, uno sale y otro entra, se llama antiporte. ¿Ok? Entonces, por eso se llama sin porte, porque entra sodio, pero también entra un yodo. Ahora, todo lo que mencionamos anteriormente era solamente para justificar de dónde rayos sale el NIS, ¿ok? La TSH llega, estimula por medio de su receptor, que no es el NIS, no es este canal que estamos viendo acá. Sin embargo, al hacer todo ese evento biológico que ya mencionamos, vamos a expresar un montón de NIS. Ok, ahora, ¿para qué queremos esos NIS? Porque ahora sí viene lo bueno. Y es que lo importante de todo esto, nosotros necesitamos el yodo. El yodo es la sustancia precursora, la más importante para generar y crear, sintetizar a nuestras hormonas tiroideas. Entonces, una vez que el yodo ya se encuentra igual en el área, en el ambiente citoplasmático, es evidente que el yodo no lo necesitamos acá, los tirocitos no lo requieren aquí. Necesita seguir su trayecto hasta llegar al coloide, porque en el coloide la tiroglobulina sí va a necesitar al yodo. Y ahorita les vamos a explicar cómo es todo este relajo también. Entonces, ya tenemos el yodo aquí y para que pase el coloide vamos a ocupar a otro simporte, es la pendrina. Es un simporte de tipo antiporte, este sí, porque se dan cuenta que también son dos sustancias las que deben de interactuar con ella para que haya un paso, un gradiente, sin embargo en direcciones opuestas. Para esto, entonces tiene que salir yodo, va a la cavidad donde se encuentra el coloide, sin embargo sale del coloide y entra hacia el citoplasma el cloro, ¿ok? Entonces la pendrina se va a dedicar a eso. Como dato curioso, el síndrome de Pendred está relacionado por supuesto a la pendrina y básicamente es un trastorno genético que puede causar la pérdida de la audición temprana en niños. Eso se debe a que también tenemos pendrina en el sistema auditivo. Una vez que el yodo ya ha entrado, ahora sí vamos a prestar mucha atención porque el yodo es el protagonista de todo este proceso para la sintetización de las hormonas tiroideas. Muy bien, entonces le damos un acercamiento porque nos vamos a enfocar y vamos a hacer mucha énfasis en lo que sucede una vez que el yodo entra. Muy bien, entonces aquí les voy a ir rayando. Ya tenemos al yodo, muy bien, este yodo aquí está, pero ¿qué creen? Desafortunadamente este yodo no puede interaccionar todavía porque está inactivo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el yodo se active, se vuelva un yodo reactivo. Para ello, ¿quién creen que va a participar? ¿Quién creen que nos va a ayudar a hacer este yodo de no reactivo a reactivo? La peroxidasa tiroidea, ¿se acuerdan de ella? Pues recordemos que la TSH, entre muchas cosas, estimula también a la síntesis y la expresión de la peroxidasa tiroidea. Ahora bien,
La peroxidasa tiroidea va a hacer que el yodo pase de un estado no reactivo a un estado reactivo. Ya tenemos a nuestro yodo reactivo. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a ser observadores. Antes de seguir con esto, vean esta estructura que tenemos aquí. Es un residuo, ¿ok? Es una tirosina y es un extremo, por así decirlo, un extremo superficial o por fuera, en este caso, de toda una molécula que es la molécula de tiroglobulina. Esto va a ayudarnos a que se acoplen los yodos reactivos que la peroxidasa tiroidea pudo reactivar, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces hay que prestar mucha atención. Lo más importante de todo esto es que solamente se pueden unir 2 yodos como máximo y como mínimo 1. Bien, ¿cómo creen que se llame cuando un yodo se une a una tirosina? Bueno, entonces a eso se le va a llamar monoyodotironina, ¿ok? O también conocido como un MIT, que es cuando un yodo reactivo se une a una tirosina. Pero ¿qué pasa si llega otro segundo yodo, otro yodo reactivo a esa misma tirosina donde ya había un yodo? Entonces va a pasar a llamarse DIT o también conocida como diyodotironina. Y eso es todo. Eso es todo. Una tirosina no puede ser ocupada por 3 yodos o por 4 yodos, solamente 2 máximo, 1 mínimo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo surgen la T3 y la T4 si ya nada más tenemos la T2 y la T1, por así decirlo? Bueno, en este caso se le ocurre una idea fabulosa a la peroxidasa tiroidea y es que haya un proceso de unión entre un DIT y otro DIT o entre un DIT y un MIT. ¿Vale? Entonces vean aquí cómo se unen estos dos y en este caso a eso se le va a llamar condensación oxidativa. Y dependiendo del número de yodos que tengamos, por ejemplo, en este ejemplo nosotros contamos 1, 2 que pertenecen a una primera tirosina, ¿no? Y luego 1, 2 que pertenecen a otra segunda tirosina, entonces ya son 4. Y sorpresa, tenemos a la tiroxina, la T4 o la tetrayodotironina. Es lo mismo, ¿vale? ¿Quién se encargó de hacer la condensación oxidativa? También nuestra grandiosa amiga la peroxidasa tiroidea. Está súper fácil, ¿no? Realmente no es nada complejo. Vamos a seguir entonces. Este es un esquema pues generalizado. Muchas de estas actividades que pueden ver aquí ya entienden cómo es que sucedieron. El AMP cíclico, bueno, de ATP a AMP, por qué se generó, si fue gracias a la TSH, por supuesto, de dónde rayos salió el NIS, qué es el NIS, para qué nos sirve. Todo esto ya lo comprendimos y nos vamos a esta parte de aquí, que es, por así decirlo, el coloide. ¿Se acuerdan? Ya estamos aquí adentro. Entonces, una vez que ya tenemos la tiroglobulina, que la podemos encontrar aquí, vean, no lo perdamos de vista. La tiroglobulina va a estar unidas a MITs y a DITs, ¿ok? Y gracias a la peroxidasa tiroidea vamos a tener un acoplamiento, una condensación y podemos tener que las tiroglobulinas ya tengan T3, T4 e incluso más MITs y más DITs que no se quisieron condensar, por así decirlo. Y esto es totalmente normal. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya terminamos, ya la fabricación terminó y ahora es momento de que llevemos estas hormonas a la circulación para que hagan su función metabólica. Para ello, por medio de una pinocitosis, la tiroglobulina va a pasar a el área citoplasmática, es decir, dentro del tirocito de nuevo. Una vez recordemos que aquí es el coloide, ¿ok? Y aquí, bueno, voy a rayar feo para que ustedes puedan verlo. Aquí se encuentra los vasos sanguíneos, ¿vale? Los capilares para que podamos llevarlo. Voy a borrarlo, ¿vale? Muy bien, pues tenemos un gran problema, ¿no? Nosotros queremos liberar a la T3, a la T4, vamos a ver qué rayos hacemos con la DIT, con la MIT, pero la tiroglobulina yo no la quiero, o sea, esa no la quiero liberar. ¿Qué voy a hacer con ella? Para ello encontramos en el citoplasma los lisoendosomas que se van a encargar de hacer proteólisis. Van a desnaturalizar a la tiroglobulina para que ésta a su vez despegue, libere a la T3, a la T4, al MIT y al DIT, todos esos productos que se han acoplado a la tiroglobulina. Entonces llegan aquí a la lisoendosoma, se hace la proteólisis y tenemos liberación ya
de los 4 productos. T3 o tiroxina, T4 tiroxina, T3 triyodotironina, DIT o diyodotironina y MIT, monoyodotironina. ¿Ok? Entonces ya tenemos a los 4 productos. Sin embargo, para fines prácticos, fines metabólicos, yo nada más quiero T3 y T4. ¿Qué pasa con DIT y MIT? Bueno, sí pueden llegar a liberarse, pero en su mayoría los DIT y MIT que no lograron hacer T3 y T4 van a pasar por un proceso de desalogenación gracias a una desalogenasa. Y lo que van a hacer es que la desalogenasa va a liberar los yodos. Ya sea que puedan ser reactivos o queden ya inactivos, para que den una segunda vuelta. Y nuevamente el yodo se encuentra en el citoplasma y vámonos con el círculo vicioso, pasa por la pendrina y el punto es que ese yodo pueda volver a reutilizarse. Por el otro lado tenemos a T4, T3, van a ser liberadas al torrente sanguíneo, a los capilares que se encuentren por aquí, ¿no? Pasando. ¿Gracias a quién? Al MCT8. El MCT8 es también un transportador y es un transportador específico para las hormonas tiroideas. Rápidamente, un dato curioso, otra nueva enfermedad es que aquellas personas que tienen una deficiencia de este transportador del MCT8 tienen un síndrome llamado Allan-Herndon-Dudley. La verdad, no estoy muy seguro si lo pronuncié bien, pero igual se los dejo ahí escrito. Y es un trastorno genético ligado al cromosoma X. En fin, la T3 y T4 logran salir, una vez que se sintetizaron, logran salir del tirocito para ir a la circulación, se secretan y pues bueno, empieza a hacer todo lo de la fisiología de las hormonas tiroideas. ¿Qué tal, ¿Qué les pareció hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos frescos? ¿Muchas dudas? Un poquito de esquema, pero la verdad es que es un tema sencillo. Hablar de la fisiología de la tiroides es un tema sencillo. Como resumen del proceso de la tiroides. Ahora bien, muy importante mencionar, imaginemos un consumo diario de 500 microgramos de yodo en los alimentos. De esos 500 microgramos, 120 van a ser ocupados o van a dirigirse a la tiroides. ¿Y qué pasa con el resto? El resto se sigue derecho, se va hacia la orina. Entonces, si dijimos que ocupamos, por ejemplo, 120 microgramos, se lo restamos a 500 y nos quedan 380, ¿ok? Y ahorita vamos a ver qué es lo que hacemos con esos 380. Mientras tanto, 120 microgramos. Ok, la tiroides va a secretar, va a deshacer, a desechar 40 microgramos más de yodo. Entonces ya tenemos 380 más 40, vamos 420, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con lo que no se desechó? Es decir, con los otros 80 microgramos. Estos se van a traducir a síntesis de T3 y T4. Ahora, ¿a dónde van a dirigirse esas hormonas tiroideas? Pues sobre todo al hígado y otros tejidos, el cerebro, entre muchos otros. Bien, de los tejidos a los que se dirigieron esas hormonas tiroideas, ¿qué sucede? 60 microgramos se van a ir de nuevo a la orina y entonces 420 más 60 ya son 480 microgramos totales. Sin embargo, por el otro lado, 20 microgramos van a ser desechados por las heces y aquí recuperamos el ingreso y el egreso de nuestra cantidad de yodo. Pero si nos queremos poner un poquito más específicos, ¿qué onda con las porciones de las hormonas tiroideas? Recordemos muy bien que en nuestras clases de endocrino nos han mencionado que la hormona T3 tiene una actividad metabólica mucho más potente que la T4 y sin embargo la T3 se sintetiza en menor proporción que la T4. Dentro de la tiroides nosotros vamos a encontrar en los 80 microgramos de ejemplo que se van a ir dirigiendo totalmente o específicamente para síntesis de T4 y la tiroides va a dar una porción muy pequeñita solamente para la síntesis de la T3. ¿Por qué? Porque la tiroides ya sabe que aunque sintetices T4, la desalogenasa va a generar que la T4 se convierta a T3, pasa a T3. Entonces, de esos 80 microgramos, al menos 27 se siguen para sintetizar T3 o se quedan en T3, ¿no? Y 4 que dio la tiroides tenemos aproximadamente 31 microgramos. Ahora, por el otro lado, hay un concepto acerca de la T3 inversa o reversa. Se considera que es una forma biológicamente inactiva de la T3 porque se acopla de una forma diferente. Entonces no tiene un impacto biológico que realmente nos indique o que sea de importancia. ¿De dónde rayos puede salir la T3 reversa? Bueno, el hígado cuando sintetiza o metaboliza la T4 puede generar de
resultado o de metabolitos T3, pero también puede resultar a T3 reversa, ¿ok? Y no pasa nada. Al final del día todo esto se desecha y pues por ejemplo de los 80 de la T4, todo esto le vamos a ir restando, le vamos restando y lo que queda que son 17 pues se va a ir a conjugados, se elimina entre otras cosas. Biodisponibilidad y dinamia de las hormonas tiroideas. Bueno, ¿cuáles son las 3 proteínas que se van a encargar de transportar a las hormonas tiroideas una vez que ya pisan el torrente sanguíneo? La primera y la más importante es la globina transportadora de T4, quien puede transportar hasta el 67% de la T4 que se ha liberado y hasta el 66% de la T3. Ahora, la segunda proteína más importante es la transtiretina, también conocida como prealbúmina transportadora de T4. Esta lo que va a transportar es aproximadamente un 20% total de la T4 que se sintetizó y solamente hasta 1% de la T3 que se sintetiza. Y la albúmina, ojo aquí, la albúmina es la tercera más importante, que como se dan cuenta transporta ya unas concentraciones menores de la T4 sintetizada. Sin embargo, es la proteína que más transporta a la T3, es decir, tiene una alta afinidad. ¿Por qué nos importa esto? Porque ya cuando hablemos de patología de la tiroides, ya sea de un estado autoinmune o de un hiper o hipotiroidismo, vamos a conocer los estudios, ¿no? Los laboratorios, cuando nos mandan un montón de cosas, la tiroglobulina, la T4 libre, T3 libre, la TSH, y vamos a interpretar cómo rayos podemos nosotros entender entonces qué es lo que estamos viendo en esos laboratorios. Y llegamos al final de esta presentación. Lo más importante, al menos en este esquema, es lo que yo les mencionaba en esta tablita, la potencia. La T3 o la triiodotironina tiene una potencia de por 3 en relación a la T4, entonces no la menospreciemos. Aunque en un total de distribución, por ejemplo, de un 100% de hormonas tiroideas, solamente el 20% es T3 y el 80% es T4, realmente T3 es mucho más potente. La vida media es de 7 horas y la T4 es de 7 días. Entonces aquí también podemos identificar en qué tiempo determinado nosotros podríamos tomar un perfil tiroideo nuevo para nuestro paciente que le iniciamos un tratamiento para hipotiroidismo, por ejemplo, con levotiroxina. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, de verdad. He tratado de poner lo más importante acerca de la fisiología tiroidea. Sabemos que en un libro podemos encontrar un montón de cosas rebuscadas, pero esto a nivel clínico, en mi experiencia, mi corta experiencia como médico, realmente esto es lo más importante. Ya que si quieres ser endocrinólogo, pues bueno, hay que leer un poquito más, pero como médico general o estudiante de medicina, esto es suficiente y te va a ayudar muchísimo para iniciar la introducción a las patologías tiroideas. No olviden comentar, suscribirse, compartir, cualquier cosita, yo estoy muy atento. Tengan un excelente día, no olviden seguir estudiando y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.